Muy bien, continuamos entonces con nuestra conversación. Estamos con Juan Ignacio Ipinza Mayor, que es abogado y cientista político. Entonces, recapitulando, creo que hay un primer momento que podemos rastrear con una fecha cierta en este país, y eso tiene que ver con la Fundación de Santiago, el 12 de febrero de 1541. Luego tenemos, como habíamos visto, la época de la colonia, y el 20 de agosto de 1778 nace Bernardo O'Higgins Riquelme. Luego tenemos el 15 de octubre de 1785, que nace José Miguel Carrera. Y posteriormente entonces tenemos el 18 de septiembre de 1810, donde se realiza esto que se denomina la primera Junta de Gobierno. Podríamos entonces retomar a partir de esta segunda sesión en esta época. ¿Qué significa esto de la primera Junta de Gobierno? Bueno, a ver, vamos a contextualizar un poquito. La primera Junta de Gobierno, como decíamos en la parte previa, tenía que ver con una situación de emergencia y de situación extraordinaria, digamos, contexto extraordinario que estaba ocurriendo en la península ibérica, ¿ya? Recordemos que mm, digamos, ya estaba, digamos, en proceso de consolidación el imperio napoleónico, y dentro de ese proceso de consolidación, uno de sus objetivos militares de la época, justamente en 1810, era el invadir Portugal, un aliado importantísimo de Inglaterra, en este caso de Reino Unido. Y para ello había pedido, digamos, una especie de permiso para pasar de las tropas, una especie de ayuda, por decirlo así, al rey de España, y para que pudieran pasar sus tropas y poder acceder a territorio portugués, pasando por la zona de la península. Bueno, obviamente que siendo la rivalidad histórica entre Portugal, bien digo, y España, una situación que todavía estaba vigente, finalmente termina aceptando el rey Fernando VII este paso y, oh sorpresa, en vez de pasar solamente las tropas, se quedan en la zona. ¿Y qué pasa? Deponen al rey y ponen un gobierno títere gobernado por este famoso hermano de Napoleón, José Bonaparte, el famoso Pepe Botella, que tenía eh, su alias en honor digamos, al buen vino que tomaba, por decirlo de manera más coloquial, ¿no es cierto? Eh, y bueno, esto entonces genera toda una crisis en el Imperio Español, porque se descabeza digamos, el líder, que era el rey de todo el imperio, y todas las provincias del imperio se llama a formar gobiernos, entre comillas, de emergencia, para poder enfrentar la crisis y no entrar en un caos. Recuerden que les había mencionado en la sesión pasada, en la parte anterior, que habíamos tenido una proyección a partir de lo que es las teorías del contractualismo, que generaban, en el fondo, esta idea de que, no estando el gobernante, el poder y la soberanía volvía finalmente a el pueblo, y se consideraba el pueblo en un sentido mucho más profundo de lo que hoy día lo entendemos. ¿Ya? Desde este punto de vista estamos hablando de un sentido jurídico institucional. Cuando hablamos de pueblo, hablamos de aquellos que tienen la capacidad de ser ciudadanos, es decir, de ejercer decisiones políticas. Por eso que, ojo, el concepto de pueblo nunca ha sido un concepto trivial o meramente étnico. Conlleva además y tiene efectos en el contexto jurídico interno, en el caso chileno, y en el contexto jurídico internacional y dentro de la filosofía del derecho, ¿ya? Filosofía constitucional especialmente. ¿Ya? El hablar de pueblos tiene que ver con la voluntad general, con el ejercicio de lo que
diría Rousseau, esta voluntad general colectivo, cómo se organiza políticamente. Por eso si hablamos de pueblos, estamos hablando de organizaciones políticas que tienen un sentido y alcance, ¿ya? Y que precisamente están generalmente vinculadas a la existencia de un Estado detrás de ese pueblo. Distinto, quizás podríamos hablar del tema nación, pero eso ya son conceptos politológicos y más bien del jurídico constitucional. ¿M? Volviendo al tema Chile, entonces, el pueblo chileno aparece como una entidad nueva, original, desde el punto de vista de su autonomía, ¿ya? Para poder autodeterminarse. Este es un concepto que hasta el día de hoy está muy en vigencia. Y esta autodeterminación del pueblo chileno, esta idea de pueblo chileno, nace en la idea del pacto. Se rompe el pacto que teníamos nosotros como pueblo con el gobernante, con el rey Fernando VII, y el poder vuelve a nosotros y podemos otorgarnos la forma de gobierno que nos plazca en este sentido, con ciertas limitaciones que después se han ido desarrollando, ¿no? Sobre todo el tema de los derechos fundamentales hoy en día o derechos humanos. Bueno, pero más allá de eso, y ahí nace esta idea. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros no nos vamos a subordinar a una junta en España, ni mucho menos, sino que nos vamos a organizar. Y ahí aparece la junta del 18 de septiembre del Cabildo Abierto, en una institución muy simbólica además, que es el Cabildo, ¿ya? Muy simbólica, porque es precisamente donde los criollos podían ejercer y llegar a los más altos cargos, regidor, etcétera. Era donde se concentraba el poder de los criollos, precisamente. Y esto empieza a tomar su propia lógica, ¿ya? Y dentro de esa lógica, y aquí vamos a avanzar, ya la guagua está a punto de nacer y podríamos decir que ya los dolores de parto están ahí, ¿no? Y el primer reglamento constitucional que establece una especie de forma y que le da una especie de institucionalidad a este proceso es el de 1811. Ya en 1811, o sea, prácticamente casi menos de un año, un periodo de meses, se dicta un primer reglamento para dar cierto orden a esta junta y su autoridad, sin pensar en ningún caso, y esto es muy importante hacerlo presente, en que eso significara una independencia de España. En este caso se seguía diciendo, y así lo entendían todos, que esta junta era una junta equivalente a todas las juntas que se habían formado en el Imperio Español, incluyendo las de la península, todas jurando fidelidad y lealtad a Fernando VII. Bueno, ¿qué ocurre? Que esto empieza a avanzar. Y José Miguel Carrera, muy inspirado en las ideas de Estados Unidos, Norteamérica, incluso con un confidente, una persona que es un norteamericano, que tuvo influencia en él, incluso hace un viaje a Estados Unidos. Algunos discuten si es realmente él el padre de la patria. Avanza radicalmente hacia un nivel, un grado superior. Y ahí tenemos el famoso reglamento de 1812, ¿no es cierto? Que él se promulga y está ligado justamente a una fecha simbólica, al 4 de julio, ¿no es cierto? Y en este contexto quiero citar lo que dice el artículo quinto en particular, que nos habla de que en ese reglamento, si bien no es una constitución propiamente tal, en tanto reglamento constitucional, trata de dar cierta lógica al ejercicio del poder, ¿ya? Y en este artículo quinto en particular, se establece un fenómeno muy impresionante, porque solamente en el periodo de 2 años ya se declara que ninguna autoridad que viniese fuera de lo que se consideraba Chile, ninguna acción de esa autoridad podía tener efecto en Chile, ¿ah? Y que incluso aquellos que intentaren hacer efectiva esas acciones, al de validez, serían castigados como reos de Estado. Así literalmente lo dice, ¿no?
Eh, Primero habla de la idea de Estado. O sea, para empezar, esa misma articulada, el artículo habla de la idea de existencia de un Estado. Ya no está diciendo aquí un Estado, ¿no? Y segundo, habla de que hay un quiebre con la autoridad administrativa colonial completo. A pesar de que en ese mismo reglamento se seguía hablando de mantener el vínculo con el soberano, con el rey, pero por otro lado se da esta independencia de facto y de jure de derecho a partir del artículo quinto que acabo de nombrar. Para mí es curioso porque no se ha estudiado mucho, pero podría incluso ser un caso de análisis para hablar de un periodo de una breve monarquía constitucional en Chile, en la cual nosotros teníamos un monarca que era el rey de España, un poco a la usanza de la Commonwealth, o con Mancomunidad de las Naciones, que tienen a la reina de Inglaterra como monarca, y por otro lado nosotros tendríamos un gobierno, digamos, independiente, autónomo. Canadá, Australia, Nueva Zelanda han tenido ese modelo, ¿no? Con respecto a Reino Unido, Gran Bretaña. Entonces, para mí, ese es el nacimiento propiamente tal de lo que consideramos Chile. Ese es el germen. Es decir, aquí estaríamos ante una diferencia sustancial respecto del primer reglamento del año 1811 y también de lo que fue el origen, la esencia de la primera Junta de Gobierno. Sí, Porque, bueno, porque en la perspectiva que ya hay unas, aparentemente habría una conciencia eh, de independencia en este artículo quinto. sí, y en todo el articulado se habla de patria, se crean emblemas, se crea la primera bandera nacional, que tenía en su escudo a dos aborígenes, presuntamente pueden haber sido indígenas, no necesariamente, ¿ah? Indígenas Sí. mapuche, algunos decían, o reche. Me gusta más hablar de reche porque considero que el término mapuche es un término nuevo del siglo XX. Em, pero hablaba de una independencia, incluso con símbolos pachos, digamos, ¿no? Con símbolos que tenían una cierta trastienda. En la bandera de lo que se denomina Patria Vieja, que es esto justamente, tenía una columna, un laurel, un globo, de hecho, curiosamente muy parecido a algunos símbolos que conocemos, ¿no es cierto? Globo alado, en una columna, una hoja de laurel, por lo menos de lo que se puede ver, apreciarse de un laurel, y estos dos indígenas, y ciertos colores interesantes que, bueno, el amarillo cambia después, que podríamos haber, eh, digamos, mantenido ese color, pero después cambia a un color, eh, digamos, a la bandera que tenemos ahora, que es, ah, digamos, blanco, azul y rojo, y en la original está digamos, la bandera original tenía azul, blanco y amarillo. Curiosamente, el amarillo se convierte en rojo. Curioso eso, ¿no? Sí, yo entiendo que el amarillo era por el trigo. eh, y ahí hay una diferencia sustancial con el cambio al rojo. No solamente este reglamento constitucional provisorio del año 1812 está también respaldado por esta simbología, sino que a la vez José Miguel Carrera fundó también el primer periódico nacional, La en el sentido aurora que de dentro Chile. de el poder de comunicación y el modelo norteamericano probablemente está replicado tanto en los símbolos como en esta disposición de promulgar esta conciencia independentista a través de un poder muy fundamental como era en esa época el periodismo, ¿no? Sí, y quiero recalcar lo curioso de las similitudes, ¿ah? Porque tengo la impresión de que en el caso de Chile, y en particular los padres Apache tenían ideas que no solamente se referían al desarrollo de un nuevo país, sino que también eran ideas que recogían una especie de vocación universal, como una especie de curiosamente, un nuevo orden mundial que se venía para la historia humana.
que viene un poco precisamente de la Revolución Francesa. Y en este orden mundial, en este nuevo orden mundial, jugarían un papel distinto estos nuevos países, estas nuevas potencias. No estoy hablando de un destino manifiesto, que yo creo que el país que más lo tiene claro en América fue Estados Unidos, una especie de idea de vocación por ser un líder en esta nueva orden. Pero Chile es como un hermano menor en ese sentido. Es curioso porque tiene muchas similitudes en cómo se conformó, incluso hasta la bandera. Hasta la bandera chilena tiene los colores de ciertos países comparten ciertos colores. Algo hay ahí, ¿no? Curiosamente, Francia, en este caso Estados Unidos, eh, Sí, Chile, y además, perdón, el reglamento constitucional provisorio del año 1812, en su carátula dice del pueblo de Chile. Es decir, sí, también ahí hay una similitud con la declaración norteamericana sí, we the people, en sí, validar precisamente que la mm, autoridad representativa de esta constitución que se está forjando es el pueblo. No estamos hablando de una figura individualista, sino que más bien hay un concepto de abajo hacia comunidad. arriba, de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba, claro. Sí, y una vocación universal desde estas ideas. Cuando uno va a Washington, por ejemplo, si uno está en Estados Unidos, y ve la arquitectura, por ejemplo, del diseño de esa ciudad, que es un diseño muy espectacular, muy bonito además, se da cuenta que quienes diseñaron y quienes pensaron esa ciudad y ese país no pensaban en meramente construir algo local, sino que más bien su visión tenía que ver con una, una proposición trascendente, una proposición de ser la punta de lanza desde el norte de la Tierra de este nuevo orden mundial que se empezó a forjar. Y nosotros, por así decirlo, somos una especie de punta de lanza en este nacimiento de este nuevo orden mundial, pero desde el sur, por, lo, por varias razones. Por ejemplo, por eh, nuestras condiciones peculiares en términos de configuración geográfica, por ejemplo. ¿Mm? Nuestras configuraciones peculiares en torno a las diferencias que siempre se han marcado con el resto de los países del sur de esta zona. Quizá ahora, hoy en día, eso ha ido variando más bien con el tema de la mezcla y inmigración que hemos tenido en los últimos años, pero hasta cierto punto, porque tiene que ver mucho con la identidad, la esencia de lo que es uno y otro país, cada uno. A pesar de esa inmigración que va cambiando un poquito las cosas, si no se cambia completamente la esencia, sigue estando ahí. Y en ese caso, tanto Estados Unidos como Chile mantienen como una especie de hermandad, uno en el norte y otro en el sur, respetando ciertas las diferencias, ¿no? Que nos tuvieron incluso a puertas de la guerra. En el famoso incidente de Baltimore en el siglo XIX estuvimos a punto de tener una guerra y Chile tenía, algunos dicen que una de las razones para crear la flota naval de los Estados Unidos en el Pacífico fue la flota naval chilena, ¿ya? O sea, que tenía un poder importantísimo después de la guerra del Pacífico. Pero eso ya nos saltamos muchos años. Quisiera ir cerrando un poquito por el tema del nacimiento de Chile en torno a cierta consolidación del proceso, eh, que en realidad eh, solamente se da un paso acá en 1812, muy importante, pero ese paso tendría que esperar prácticamente todo el siglo XIX para terminar de consolidarse en profundidad. Para mí, uno de los puntos que marca la real independencia completa de Chile, la constitución de un Estado o nación propiamente tal, podríamos decir que es la Guerra del Pacífico y su victoria. ¿Mm? Porque durante gran parte del siglo XIX Chile fue un país con fronteras no definidas, a pesar de lo que muchos digan de la expansión de Chile. Chile tenía títulos sobre tanto la Patagonia Oriental como la zona del Estrecho de Magallanes, el sur austral, tenía ciertos
discusión al menos con el tema de la mediterraneidad o no de Bolivia, hasta dónde llegaba realmente el límite. Incluso recordemos que también podría haber tenido soberanía sobre zonas importantes como es eh, el noreste argentino, noroeste, perdón, claro, noroeste argentino. También ahí hubo toda una disputa, la famosa disputa de la Puna de Atacama, pero eso ya sería posterior. Pero todas esas definiciones territoriales fueron marcando el devenir de crisis en crisis que se dio para forjar el carácter y la identidad de Chile, que siempre fue muy delicado, siempre fue muy delicado, porque, por ejemplo, el caso más polémico hoy en día, que es el caso de la zona de Araucanía, Arauco, ¿ya? Esa era una zona que se veía desde el imaginario de la élite chilena, pongamos, se da el proceso de independencia en 1812, viene un reglamento de 1814. Ni siquiera se pensaba en ocupar esos sectores porque prácticamente la zona central no tenía población, ¿no? Eh, Chiloé se mantuvo hasta la década del 20 en poder de los realistas, ¿no? Ramón Freire fue el que termina consolidando realmente el proceso de inicio de esto. ¿Y para qué hablar de los ensayos constitucionales que no nos habían dotado digamos, de una definición todavía de lo que sería nuestra institucionalidad? Hasta recién la Constitución de 1833. Imagínense, pasamos 1811, 1812 con este hito, 1814 termina esto abruptamente con el desastre de Rancagua el 2 de octubre de 1814 y termina un periodo que, por así decirlo, no sé si moderado es la palabra, pero de creciente avance hacia una idea de Estado-nación propio, pero que no era radical en muchos sentidos. Pero la Reconquista lo radicaliza profundamente. El Y esa mismo, radical, perdón, perdón, sí, el mismo reglamento del año 1812 lo define como provisorio. Esto es interesante porque, totalmente provisorio, hasta que volviera la autoridad del rey. y Y luego ahí, tenemos la Declaración de Independencia del año 18, que también es tomada por algunos sí, historiadores como el inicio de esta conciencia de independencia o de identidad nacional, ¿no? yo me atrevería a decir que eso es tiene elementos para sostenerse, pero es inexacto porque yo creo que ya de 1812 hay una clara conciencia de un grupo importante, o por lo menos de un cierto grupo que después termina siendo un grupo más relevante y tiene influencia, de ya que esto iba hacia otra cosa, no solamente hacia un tema que tenía que ver con la contingencia. ¿Mm? Pero tenemos entre medio otros reglamentos, desde 1814 que yo decía, y después viene la constitución, la primera constitución de 1818. Por eso que algunos dicen que ya ahí se acepta de manera más adecuada lo que es la independencia, ¿ya? A partir por, digamos, las victorias del ejército patriota, que también hay que recordar que Argentina, en este caso el ex virreinato de La Plata, lo que sería Argentina, las Provincias Unidas de Buenos Aires, eh, necesitaban de una victoria en Chile, de una independencia en Chile para poder tener asegurada su propia supervivencia. La ayuda que se prestó era necesaria en términos estratégicos, ¿ya? Y también nosotros a su vez prestamos una ayuda estratégica al Perú para poder independizar ese virreinato, porque claramente España no se iba a quedar de brazos cruzados, en ese momento no tenía las fuerzas para poder recuperar sus territorios, pero si hubiese tenido la fuerza, olvídense que hubiese podido haber una independencia efectiva, exitosa. Es tan así, esto, que incluso en 1866, recordemos, España vuelve a intentar reconquistar un territorio, en este caso su ex virreinato del Perú, a través de su escuadra que llega y toma las famosas Islas Chinchas. Y ahí Chile, increíblemente para nosotros, no se ha comentado mucho en la época actual de lo que ocurrió, pero
ocurre el famoso bombardeo de Valparaíso, que termina siendo uno de los primeros actos por decirlo así, condenables como acto de guerra contra civiles, indiscriminado, que terminó con la destrucción completa de Valparaíso por parte de la escuadra española. Esa guerra finalmente terminó como una especie de statu quo, algunos dicen un empate, pero al final no fructificó y España se fue. O sea, 1866, 1866. Después empezamos a tener problemas con los vecinos, sobre todo con Argentina, con Bolivia. Perú todavía no era ni siquiera vecino. Con Argentina tremendos problemas ya en la década del 40 con la fundación del Fuerte Bulnes, en la zona que después sería un poco más al sur y se fundaría la ciudad de Punta Arenas. Entonces, la verdad que esta consolidación es y ha sido muy compleja, muy compleja. Entonces, de este nacimiento de 1812, para llegar a hablar de siquiera una guagua bien formada, tuvimos que pasar por muchas cosas. Recuerden las rebeliones entre 1850 y 1860, guerras fratricidas, Pedro León Gallo, el surgimiento de Chañaral, el tema de los minerales de plata, que fueron el primer gran ingreso que tuvo Chile de dinero fresco a las arcas fiscales y que generó un cambio radical en el aparato estatal, pudiendo consolidar siquiera la existencia de un aparato estatal, si esta era una colonia muy pobre, donde estamos hablando que prácticamente eran tres o cuatro personas que andaban por la moneda y se acabó, digamos, ¿no? Y era una cosa muy, muy menor, muy menor. Entonces, yo me atrevo Pareciera, a decir, perdón, sí, pareciera que desde la época, el sueño de la ciudad de los Césares, ¿no? Esta promesa que tenía este territorio, esta búsqueda de los conquistadores que vinieron acá detrás del oro, de estas leyendas que habían, ¿no? Cómo este proceso se consolida entonces posteriormente con estas adquisiciones de riquezas muy posteriores, porque también indudablemente que este bebé, esta nación, este Estado tiene que tener su propio sustento en ese sentido, ¿no? Un sustento, un soporte contundente para poder declararse también como una nación independiente, porque el tema económico, por supuesto que va, creo yo, cruzando los pilares de esta construcción de esta identidad, porque en qué sí, medida nos planteamos ser independientes, pero resulta que probablemente en esa época no habían tampoco muchos suministros, ni tampoco buen armamento, no estaban las condiciones económicas ideales, plenas, aseguradas siquiera como para determinar un futuro con una independencia. Además, me parece que esta constitución del año 1812, con su carácter provisorio, reglamento. perdón, el reglamento, eh, Ujú. parece que cae el telón encima junto con el destino de Carrera, ¿no? De José Miguel Sí, Carrera, porque en este plan liberador, mancomunado eh, entre distintos pueblos, Argentina, Chile, Perú, eh, pareciera que el ideal, la conciencia o el plan de José Miguel Carrera quedó fuera y por eso precisamente se convirtió también en un obstáculo. sí, ¿Qué habría quisiera hacer un pasado? punto, ¿ah? ¿Qué Quisiera habría, hacer un punto ahí, sí, perdón, perdón. ¿qué habría pasado si en el famoso desastre de Rancagua, de acuerdo a lo que había planificado como jefe militar Carrera, que había que esperar a los españoles en Angostura? Y O'Higgins tomó la decisión de irse digamos, a asegurar la plaza de Rancagua, desobedeciendo las órdenes que había dado este estratega, que era Carrera, ¿no? ¿Qué habría pasado entonces si es que O'Higgins hubiese seguido las instrucciones y la estrategia? Probablemente no habría habido un desastre de Rancagua, no habría habido una reconquista y probablemente el destino habría sido muy distinto. Sin embargo, Sí, creo que hay un punto fundamental dentro de nuestra historia para definir este futuro tal como lo hemos ido viendo posteriormente. sí, y solo para cerrar, algunos dicen, y antes que se me olvide, algunos dicen que en parte O'Higgins termina siendo, no impuesto en la palabra, pero sí exaltado por la historiografía en muchos sentidos, pero algunos son muy recelosos porque eh, aquí hubo mucha mano de la logia lautarina.
y en parte también, recordemos que San Martín pertenecía a esa logia y incluso algunos recuerdan que en algún momento se le ofrece incluso el poder a San Martín, es que él se haga cargo de Chile, o sea, impresionante, no había mucha conciencia de que esto era algo totalmente independiente. Bueno, recuerden que incluso en algún momento, bien digo, la zona de Mendoza, por ejemplo, antes de que se configurara como la última delimitación territorial del Virreinato de la Plata, era parte de Chile. Entonces, en algún momento no había una conciencia tan clara de una separación entre esa zona y nosotros. Me refiero a ciertas zonas de transandes, digamos, más allá de los Andes. Pero para cerrar, incluso algunos achacan de que O'Higgins se termina imponiendo y O'Higgins termina saliendo. 1818, aprovecho de enganchar con esto, termina una constitución muy autoritaria, pero que tiene ciertas cosas importantes, establece ciertos derechos y deberes del hombre, es una constitución propiamente tal, habla del rol del Estado, etcétera, ¿ya? Pero establece un periodo indefinido, por ejemplo, en el mandato, y en este caso a O'Higgins ya se le empieza a ver como una persona impuesta. Y para cerrar, esto tiene un trasfondo después en varias normas, después viene la Constitución de 1822, la Constitución moralista de Juan Egaya en 1823, las leyes federales, que fueron un total fracaso, José Miguel Infante, ¿no? Tenemos un montón de cosas hasta llegar a la Constitución de 1833, que es donde verdaderamente ya podemos decir está situado el punto base de lo que sería Chile. Un país que, para terminar, siempre va a estar en digamos, en la necesidad de mantener un orden para que el caos no se apodere de él durante toda la historia. Esto finalmente es súper importante y importante incluso para el tiempo actual. Finalmente siempre necesitamos de un orden impuesto o un orden en el sentido más amplio de la palabra para no ser autoflagelantes, no caer en el caos interno, en las revueltas. eh, y eso es una constante en nuestra historia, ¿no? Tenemos ciclos históricos que lo demuestran. De cierta estabilidad y por razones de todo tipo, entramos en un caos. Hoy día estamos viviendo quizá un poco eso. Eh, y bueno, y después el resultado un nuevo orden. No sabemos ahora qué va a pasar, pero en este caso un nuevo orden que va avanzando un poco más, va avanzando un poco más. Aquí, y para terminar estos últimos minutos, quizás la promesa no era de riqueza, era una promesa más espiritual. Y con eso termino Sí, mi muchísimas gracias. Creo que indudablemente aporte. la Constitución va formando un espíritu, un alma de una cierta época, ¿no? Y este bebé que comenzó en la época colonial, ¿no? Que se fue desarrollando, que fue creciendo. Yo diría que ha cambiado las constituciones van definiendo estos periodos como representativos de ciertas épocas. Y por lo Ujú. tanto podríamos decir también que ahí hay ajustes en el sentido de la conciencia nacional también va cambiando, la Sí, conciencia de Estado, de ciudadano, de los derechos, de las obligaciones también, porque no, son sí, dos la partes obligación. que tienen que ir también Necesaria. en un cierto equilibrio, por supuesto. Y bueno, Bueno, muy interesante, entonces vamos a seguir avanzando en nuestra investigación sobre estos inicios de Chile. Creo que ha sido muy valiosa toda esta información, esta conversación que hemos tenido. Así muchas que, gracias a ti, ¿ah? Ignacio. Muchas gracias, Jovis.